A mediados de la década de 2000, durante la limpieza de bosques y la apertura de nuevos senderos en los remotos bosques de Europa del Este, los ingenieros se toparon con un obstáculo inusual, una losa de hormigón de casi 1 metro de grosor bajo las raíces de los árboles. Al principio, la confundieron con un pozo o los cimientos de una antigua granja, pero varias mediciones con georradar revelaron que bajo tierra se extendían estructuras metálicas y pasillos. Cuando los especialistas arqueólogos se acercaron al objeto, descubrieron que bajo esas tierras había una construcción subterránea, oculta durante muchos años. El camuflaje, la tierra natural, el bosque y una fina capa de suelo encima le permitieron sobrevivir durante décadas casi en secreto. Los historiadores locales recordaron relatos de ancianos, historias sobre desapariciones en el bosque, sobre sonidos bajo tierra, pero nadie sabía que allí yacía todo un búnker. Los detectores de metales registraron armaduras, clavos, placas metálicas y restos de vidrios blindados, elementos que claramente no pertenecen a construcciones civiles. Los especialistas midieron la profundidad, alrededor de 6 a 8 metros hasta la bóveda principal. Los pasillos se extendían en diferentes direcciones. Ya en las primeras excavaciones se encontraron restos de conductos de ventilación, cimientos de hormigón, de tabiques macizos y huellas de instalaciones de ingeniería. No era un almacén ni un refugio. El tamaño, la construcción y la ubicación indican una función importante. El hallazgo de inmediato generó muchas preguntas. ¿Para qué servía este objeto? ¿Quién lo construyó y qué secretos guarda? Este es el comienzo de nuestra investigación y promete no ser nada sencilla. Tras limpiar la entrada y descender al primer túnel, los arqueólogos se toparon con algo que los dejó paralizados. En el suelo yacían objetos, como si hubieran sido olvidados ayer. Un casco metálico con la parte superior dañada, una taza esmaltada, una guerrera cuidadosamente doblada, todo ello cubierto de polvo, pero sorprendentemente bien conservado. El primer hallazgo confirmó el propósito militar del lugar, una caja de cartuchos para el fusil alemán Mauser. Los cartuchos no se oxidaron, el ambiente hermético del búnker los protegió de la humedad. Cerca se encontraron una máscara antigás, un termo metálico y unas instrucciones sobre cómo actuar durante un ataque con gas, escritas en alemán. Esto fue la primera prueba seria de que el búnker pertenecía a la Wehrmacht. En las paredes se conservaron rastros de inscripciones, indicadores, flechas y posiblemente listas de tareas. Uno de los pasillos conducía a una pequeña habitación donde encontraron un transmisor de radio portátil, trozos de cables y fragmentos de un viejo mapa, presumiblemente con la línea del frente marcada. El hallazgo más enigmático fue un sello con grabado ¡Secreto! Estaba dentro de una caja de madera envuelto en una bolsa de tela. Se desconoce qué se guardaba en ella. No había papeles ni documentos de acompañamiento cerca. Cada objeto daba una clave para entender. Esto no es solo un refugio antiaéreo. Aquí vivían, trabajaban, transmitían datos y, probablemente, realizaban actividades de combate o coordinación. Pero la pregunta más importante es, ¿qué más se esconde en estos oscuros pasillos? Un hallazgo llevaba a otro, y esto era solo la punta del iceberg. Secretos de la construcción. Tras las primeras inspecciones quedó claro, el búnker no era solo un refugio subterráneo, sino una instalación tecnológicamente avanzada. Las paredes, hormigón armado con gruesas varillas de acero. El grosor alcanzaba más de 1 metro en algunos lugares. Esto explica por qué se ha conservado tan bien. La estructura fue diseñada para resistir impactos de artillería o incluso bombas aéreas. Una atención especial llamaron los conductos de ventilación. Estos atravesaban varios niveles y contaban con rejillas protectoras y filtros de carbón, una característica poco común para la época de la Segunda Guerra Mundial. Esto indica una posible preparación para ataques químicos o el uso del búnker como un puesto de mando de larga duración. Uno de los hallazgos fue una puerta maciza de plomo, instalada sobre bisagras herméticas. Este tipo de puertas se utilizaban normalmente en instalaciones de alta confidencialidad, donde se requería protección contra la radiación o fugas de información. Es posible que aquí se realizaran experimentos o se almacenaran materiales especialmente importantes. En uno de los compartimentos se conservó un panel de control, quemado pero parcialmente legible. Cuanto más avanzaban los investigadores, más evidente se volvía. Este objeto no fue construido para refugio, sino para control, coordinación y, posiblemente, almacenamiento de información que se intentaba ocultar. El propósito del objeto. Cuando los pasillos principales fueron despejados, los investigadores comenzaron a analizar la estructura de las habitaciones. La distribución hablaba por sí sola. El objeto no era simplemente un refugio, sino un centro de control bien organizado. En el centro del búnker se encontraba una sala espaciosa con suelo de hormigón y anclajes en las paredes. Probablemente aquí se colocaban mapas, equipos de comunicación o paneles de mando. Más tarde se encontró un documento de archivo en alemán donde se mencionaba un objeto con características similares.
Aunque las coordenadas no coincidían, la similitud en la distribución y los objetos encontrados permitieron suponer que se trataba de un puesto de mando para coordinar acciones en el frente oriental. Según las estimaciones, el lugar podía albergar al menos a una veintena de personas. Todos estos indicios apuntan a la importancia estratégica del complejo. No era un búnker temporal, sino un elemento clave de la infraestructura militar. ¿Pero por qué el lugar quedó en el olvido y no aparece en los informes de posguerra? Esta pregunta sigue sin respuesta. Defensa exterior. Mientras los investigadores seguían explorando las instalaciones interiores, centraron su atención en el perímetro alrededor del búnker. A pesar de la densa vegetación, en el suelo se encontraron restos de bloques de hormigón que recordaban a obstáculos antitanque. Algunos de ellos estaban cubiertos de musgo y tierra, otros habían sido destruidos por el tiempo, pero su disposición formaba un semicírculo que protegía la entrada principal. A unos 50 metros de la entrada se encontraron restos de una posición de tiro. Todo esto indicaba que los accesos al lugar estaban controlados por fuego. En varios puntos, el suelo mostró una densidad anómalamente alta. Tras las excavaciones, se descubrieron cables subterráneos y tuberías metálicas. Probablemente, estos son elementos del sistema de alerta o de comunicaciones, que van desde el búnker hacia el exterior. A lo largo de la ladera también se encontraron restos de alambre de púas. A pesar de la corrosión, las púas afiladas y los anclajes se conservaron. Parece que todo el territorio estaba cercado y el acceso a él era estrictamente controlado. El complejo claramente no estaba destinado a un refugio improvisado. Todo indica que tenía un significado estratégico y debía resistir ataques tanto aéreos como terrestres. Infraestructura interna. Cuando los investigadores llegaron al segundo nivel, se les reveló todo un complejo de habitaciones. Lo primero que llamaba la atención era el sistema de pasillos bien diseñado. El pasillo principal conducía al núcleo central, del cual partían compartimentos laterales. Cada uno de ellos tenía una función específica. En una de las habitaciones se encontraron literas metálicas de 2 niveles, restos de colchones y palanganas esmaltadas, el bloque residencial. En una pequeña sala con suelo de hormigón y doble aislamiento, se hallaron rastros de generadores. Se conservaron los soportes, cables quemados y carcasas metálicas. Evidentemente, aquí se encontraba la central eléctrica diésel. Esto significaba que el búnker podía funcionar de manera autónoma. En los almacenes había estanterías de madera con restos de envases, incluyendo latas de conserva oxidadas con marcas alemanas. También resultó interesante una sala con cajas metálicas carbonizadas. Cerca había restos de papel quemado, fragmentos de una máquina de escribir y un tintero. Es posible que fuera una sala para trabajar con documentos o almacenar archivos. Estos hallazgos confirmaron que el lugar no era solo un punto militar, sino un sistema complejo, con total autonomía. Dentro se podía vivir, trabajar, transmitir datos y prepararse para un asedio prolongado. ¿Quién lo construyó y cuándo? Averiguar la fecha de construcción se convirtió en una tarea prioritaria. Los archivos alemanes indicaban que la construcción del lugar comenzó en la primavera de 1942. El análisis de radiocarbono de las piezas de madera del sistema de ventilación confirmó estas fechas. La madera fue recolectada en el mismo periodo. El concreto utilizado en la construcción contenía componentes similares a los que se empleaban en las fortificaciones alemanas en el oeste, en Francia y Bélgica. Esto significa que la construcción se realizó siguiendo los estándares centralizados de la Wehrmacht. El descubrimiento más inesperado fueron las inscripciones en polaco y checo en las paredes de una de las salas técnicas. Los científicos llegaron a la conclusión de que el trabajo se utilizó de manera forzada, prisioneros de guerra o trabajadores de países ocupados. Esto correspondía a la práctica del Tercer Reich de movilizar mano de obra. Pero su finalización coincidió con el giro de la guerra. La ofensiva se estancó y el objeto fue conservado. El principal misterio es por qué en los informes de Estado Mayor alemanes casi no hay menciones de esta instalación estratégica. La habitación quemada. Uno de los compartimentos más enigmáticos del complejo se encontraba en el lado sur. La sala se veía diferente a las demás. El techo está parcialmente derrumbado, las paredes cubiertas de una capa de hollín. Todo indicaba que aquí se había producido un incendio fuerte. Entre los fragmentos carbonizados se encontraron cajas de hierro, restos de papel y el cuerpo muy dañado de una máquina de escribir. Los elementos metálicos están deformados por la alta temperatura, el papel completamente quemado. Los investigadores supusieron que aquí se guardaban documentos importantes que alguien intentó destruir. Un valor especial lo representan los tubos de plomo, dentro de los cuales estaban enrolladas finas tiras metálicas con perforaciones. Los expertos determinaron que se trataba de cintas cifradas, un elemento de comunicación secreta utilizado para la transmisión y descifrado automático de mensajes. ¿Quién provocó el incendio sigue siendo un misterio? Es posible que hayan sido soldados alemanes que destruyeron los archivos antes de retirarse.
Pero existe otra versión. El fuego apareció ya después de la guerra debido a un intento de ocultar una entrada no autorizada. Sea como sea, la habitación guarda silencio. Un cable que conduce hacia el exterior. Durante los trabajos de limpieza, en uno de los pasillos laterales, los arqueólogos descubrieron un grueso cable blindado que se dirigía hacia el bosque. Estaba tendido en una zanja de hormigón que luego fue cubierta con tierra. Al abrir el canal, se descubrió que el cable se extendía a una distancia considerable y salía más allá del propio complejo. Esto despertó un verdadero interés. Se barajaron varias suposiciones: una línea de comunicación, alimentación desde una fuente externa o una antena de reserva. Tras una excavación parcial, quedó claro que el cable realmente estaba relacionado con un sistema de transmisión de datos. Conducía a una base de hormigón destruida en la que, según los restos de los anclajes, alguna vez se erigió un mástil. Debajo del mástil se encontró una caja metálica con restos de equipos radiotécnicos. La particularidad de la construcción del cable es que estaba blindado con plomo y protegido con un trenzado adicional. Esta protección se utilizaba en condiciones de alto riesgo de interceptación o cuando era necesario minimizar las interferencias electromagnéticas. La pregunta sigue abierta: ¿quién transmitía los datos y hacia dónde exactamente? No hay respuesta en los documentos. Un mapa cifrado. Durante la inspección del compartimento de servicio, los arqueólogos encontraron un tubo metálico escondido bajo una losa de hormigón. Dentro había una hoja densa, enrollada, parecida a un plano técnico. Sin embargo, al iluminarla con luz ultravioleta, aparecieron símbolos adicionales, líneas y coordenadas. Al estudiar el mapa, los investigadores notaron que muestra una red de puntos conectados por líneas rectas que convergen en una marca con la inscripción Centrum. Esta palabra se utilizaba a menudo en los documentos del Tercer Reich para designar nodos de mando o almacenes principales. La codificación del mapa resultó ser multinivel. No coincidía con las coordenadas modernas, pero al compararla con el sistema de navegación utilizado en la Alemania nazi, se logró descifrar la ubicación de varios objetos. Este hallazgo confirma que el búnker no estaba aislado, sino que formaba parte de una red más amplia. Estaba conectado con otros puntos, posiblemente almacenes secretos, nodos de comunicación o incluso laboratorios ocultos. La principal intriga es quién utilizaba este mapa y han sobrevivido estos lugares hasta nuestros días. Porque si al menos parte de estos objetos ha sobrevivido, nos esperan nuevos descubrimientos. Más profundo de lo que parecía. Durante el estudio de la parte sur del complejo, los arqueólogos prestaron atención a una extraña depresión bajo la sala técnica. A una profundidad de unos 20 pies, encontraron una puerta hermética maciza con un cerrojo de seguridad. Detrás de ella, una gran sala con armarios metálicos, literas, un sistema de iluminación de emergencia y un escritorio de trabajo. Sobre la mesa había una taza polvorienta, un cuaderno con anotaciones descoloridas y objetos personales. Todo indicaba que la sala se utilizó hasta el final y fue abandonada apresuradamente. Por el aspecto del lugar, parecía ser un compartimento de mando de reserva o un refugio para oficiales. Sin embargo, lo más interesante es el pozo tecnológico descubierto tras un panel falso en la pared. Se extiende aún más profundo, pero en este momento el descenso es imposible. ¿Qué puede ocultarse más abajo? Aún se desconoce. Pero una cosa está clara: la parte subterránea del complejo solo ha sido revelada parcialmente, y los secretos más importantes, quizás, aún están por descubrirse. Éter con interferencias. Tras el hallazgo del nodo de radio y el mapa cifrado, los investigadores decidieron probar el éter sobre el territorio del complejo. Antenas modernas y analizadores de frecuencia fueron instalados cerca del objeto. El objetivo era entender si en esta zona se captan señales anómalas que pudieran indicar circuitos incompletos o dispositivos activos restantes. Los resultados resultaron ser inesperados. En un cierto rango, sí, de 30 a 40 MHz, se registraron fluctuaciones débiles pero estables. Las señales no tenían una estructura clara, recordando más a ruidos de fondo. Sin embargo, el análisis espectral mostró su regularidad. Esto significaba una cosa: existe una fuente de la señal. Según una de las versiones, bajo tierra podría haberse conservado un fragmento de algún equipo antiguo, por ejemplo, un generador autónomo con un módulo de radio alimentado. Los intentos de localizar la señal utilizando antenas direccionales apuntaban al ala sureste, precisamente donde antes se habían detectado indicios de una expansión subterránea inconclusa. ¿Qué cambia esto? Los descubrimientos realizados en el búnker ponen en duda la visión habitual sobre la escala y el nivel tecnológico de las instalaciones subterráneas de la Segunda Guerra Mundial. Los arqueólogos esperaban encontrar un refugio típico, tal vez un almacén o posiblemente un puesto de mando. Pero lo que encontraron indica la existencia de todo un sistema, cuidadosamente diseñado hasta el más mínimo detalle y pensado para funcionar a largo plazo.
Dispositivos de cifrado, niveles subterráneos, nodos de comunicación por radio, mapas codificados. Todo esto indica que el lugar formaba parte de una infraestructura más amplia. No solo servía a fines defensivos. Es posible que fuera un centro de mando o de logística conectado con una red de otras instalaciones similares. Los hallazgos realizados aquí ya se han convertido en objeto de estudio para expertos internacionales. No todos los túneles han sido explorados, parte de los niveles permanece inaccesible y quizás es allí donde se encuentran las respuestas a las preguntas más difíciles. Este búnker no es solo un testigo del pasado, es la clave para comprender cómo las tecnologías secretas, la disciplina y la organización pudieron crear un sistema que aún hoy impresiona por su complejidad.